Las colisiones las podemos clasificar como inelásticas o elásticas. Las inelásticas son aquellas en las que no se conserva la energía cinética, solo se conserva el ímpetu, es decir, en una colisión de dos partículas, cada una trae su masa, su velocidad, entonces cada una trae un ímpetu inicial y después de la colisión cada una se va a llevar un ímpetu final. Entonces, en este tipo de colisiones que son inelásticas es porque ha habido una deformación, parte de la energía cinética inicial se van a deformar los objetos que chocan, deformaciones que no se recuperan al 100%. Entonces, si analizamos por facilidad, porque igual funciona, son vectores, ¿no? Entonces, si por facilidad analizamos choques en una dimensión, tendríamos entonces una ecuación como esta, ¿no? Totalmente en una dimensión muy aritmética de plano, ¿no? Es la suma de los ímpetus antes de la colisión, debe ser igual a la suma de los ímpetus después de la colisión. Ahora bien, si en la colisión esta inelástica los dos cuerpos quedan pegados, ¿sí? Entonces la velocidad final de ambos va a ser la misma. Eh, Esto sucede, por ejemplo, cuando pasa como en el caso de estos dos carros, chocan y entonces todavía hay, aquí, bueno, porque la manera en que chocaron no fue totalmente de frente, pues giran un poco, ¿no? Pero tal vez aquí el que llevara más ímpetu se lleva un poquito hacia adelante al que lleva menos ímpetu. Imagínense que los carros no son tan parecidos en masa, ¿no? Imagínense un camión, un semi versus un Volkswagen. Entonces, puede ser, si los dos vienen a velocidades muy parecidas, pues el que tiene más masa va a tener más ímpetu. Entonces, después de la colisión, pues quedarán pegados, pero se van a mover un poco más. Su velocidad final será más bien hacia la dirección del que tenía más ímpetu. Entonces, cuando sucede eso, cuando quedan pegados, entonces decimos que es un choque totalmente inelástico. Es decir, toda la energía cinética que llevaba que llevaban, se fue en este proceso a dejarlos pegados. Y como estamos hablando de que este es un sistema de partículas, es decir, los dos objetos que van a colisionar son parte del mismo sistema, entonces no habría, sería un sistema aislado, no habría cuerpos extraños ni fuerzas externas, entonces el centro de masa debe conservarse, ¿sí? Si el centro de masa, por ejemplo, cuando van a chocar dos vehículos, está en reposo, ese centro de masa va a seguir en reposo después del choque, incluso si los vehículos se separan, y no necesariamente si quedan quietos. También, si ese centro de masa, cuando lo calculamos con los dos ímpetus, se está moviendo a un centro de masa, bueno, a velocidad constante porque no hay fuerzas, ¿no? Se está moviendo a velocidad constante. Después de la colisión, independientemente de cómo salgan, ese centro de masa se va a seguir moviendo a velocidad constante porque no hay una fuerza externa que altere su velocidad. Bien, y entonces aquí ahora vamos a hablar de las colisiones elásticas. Son aquellas en las que tienen el rebote, ¿sí? Completo, ¿no? Completamente inelástico sería un rebote en donde sí se conserva la energía cinética. Igual el ímpetu se sigue conservando, es decir, ímpetu antes igual a ímpetu después, pero eh, se va a, se va a conservar también la energía cinética. En la realidad, no existen los choques totalmente elásticos, porque siempre en una colisión habrá pérdidas de energía. En casos más mínimos, pues a lo mejor escuchamos un sonido en un choque entre, no sé, las bolas de billar y ese sonido pues es parte de la energía cinética que se está yendo en producir es eso. Pero, sin embargo, a lo mejor
se pueden aproximar, ¿no? Si las velocidades de inicial y final después de una colisión se parecen mucho, no sé, pensando en el billar, ¿no? Está una pelota, una bola en reposo, llegamos con otra y sale disparada a la segunda, entonces estamos pasándole totalmente el ímpetu en esa colisión. Eh, Podemos aproximar esos a choques elásticos y nos sirve entonces para hacer algunos cálculos. Precisamente el caso ese, el caso del billar en el que tenemos una bola en reposo y otra que va a jugarle al proyectil, pues nos permitirían conocer las velocidades finales de ambas bolas, conociendo simplemente, jugando, digamos, con el álgebra de la relación que vimos anteriormente. Es decir, mb de la partícula 1 inicial más mb de la partícula 2 inicial igual a mb de la partícula 1 final más mb de la partícula 2 final. En esos cuatro términos, el segundo término, el de masa 2 por velocidad 2 inicial, no existe, porque la velocidad 2 inicial sería 0. Entonces está una bola en reposo y la otra llega y le pega. Si jugamos con el álgebra, podemos despejar, digamos, la velocidad inicial, perdón, la velocidad final de cada una de las bolas de billar en función de su masa y de la velocidad inicial de la pelota que golpeó. Y dice, entonces, ¿qué es lo que hay que considerar? Hay que considerar la conservación del ímpetu, pero también la conservación de la energía cinética. Precisamente, otra vez, la energía cinética de la partícula 2 va a ser 0, porque la energía cinética es un medio de mv cuadrada, pues va a ser 0. Y entonces ahí tendrían ustedes dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Las velocidades dos finales. Y se puede jugar con eso y encontrar entonces estas dos relaciones que tenemos aquí, ¿no? Velocidad 1 final y velocidad 2 final. Y si ambos cuerpos están en movimiento antes y después de la colisión, entonces no nos escapamos de la velocidad inicial de la partícula 2. Sin embargo, podemos hacer otra vez el juego entre o utilizar, digamos, la conservación de energía y la conservación del ímpetu para llegar a las expresiones de las velocidades finales de cada partícula eh, a partir de las velocidades iniciales y las masas, por supuesto. Entonces hay que usar conservación del ímpetu y conservación de energía cinética. Me encantaría que intenten hacer esto y ver si, bueno, el que lo pueda hacer me avisa, me da lo pone por ahí un mensajito de que lo logró, y que no lo pueda hacer, pues bueno, se le podemos ayudar un poquito a explicarle cómo hacerlo. Pero es álgebra barata que me encantaría que ustedes ejercitaran por su cuenta. Bueno, y en relación a las colisiones en dos dimensiones, yo diría, pues bueno, no tengan miedo, ya vieron que cómo se satisfacen las ecuaciones en una dimensión, y bueno, eso es escalable nada más cuando se tienen tres dimensiones. Acuérdense que el ímpetu es un vector, entonces cuando hablamos de la suma de los ímpetus iniciales y la suma de los ímpetus finales, tienen que ser las sumas componente a componente. Es decir, lo que tengo en el eje de las X, en la componente Y, en el lado inicial, tiene que ser igual a lo que tenga en el lado final, en la componente Y también. Entonces es componente a componente tienen que ser iguales para que los dos vectores sean iguales, la regla de los vectores, ¿no? Y si quieren hacer experimentos, pues pueden ir al billar a jugar y tratar de jugar con las colisiones en dos dimensiones, ¿verdad? Y aquí solo hay que tener cuidado cuando hagamos colisiones en dos dimensiones o en tres dimensiones,
que si bien es cierto la conservación del ímpetu es una ecuación vectorial, la conservación de la energía es una ecuación escalar. Entonces aquí cada uno de estos términos, cada energía de estas es un medio de mv cuadrada. Pero esa b cuadrada, si la b es un vector, entonces tiene que ser el producto punto, el b punto b. Es decir, aquí sería, en el caso de una de las partículas en 3 dimensiones, sería un medio de m por, paréntesis, b1 cuadrada o bx cuadrada más by cuadrada más bz cuadrada. Es decir, necesitamos el cuadrado. El cuadrado del vector, pues es el producto punto del vector consigo mismo. Es decir, van a ser una suma de 3 términos donde cada uno va a ser el cuadrado de cada una de las componentes. Entonces, sí que la ecuación se complica. Por eso es que se muestra, se enseña y se hacen algunos problemas en una dimensión y cuando nos ponemos muy filosos, pues en 2, pero sí se puede hacer en 3, nada más que nos va a llevar más hojas, es todo, pero digamos que los conceptos los tienen para poder resolver un problema en 3 dimensiones. Y ahora sí, viene lo que todo el mundo esperaba, ¿no? ¿Qué pasa cuando sí varía la masa? Toda la mecánica de la partícula que se ve en el primer curso, ¿no? El curso de mecánica del semestre pasado, eh, nunca varió la masa. Entonces, por eso, en algunos casos, pues se conforma uno diciéndoles que F igual a MA. Yo no, yo desde chiquito les digo que F es igual a D de T y no me importa que tengan que ir arrastrando el de, y si la masa no varía, entonces este término se dobla, ¿no? Pero aquí sí varía la masa, ¿ok? Aquí sí varía la masa. Entonces, aquí tenemos el problema del cohete, pero no solamente en los cohetes, podemos tener algunos otros problemas, hay unos problemas muy ingeniosos en los cuales está variando la masa. Imagínense simplemente un camión de arena que está tirando arena por el camino. Entonces su masa está variando, ¿ok? Bien, entonces estamos suponiendo que este es el problema del cohete, ¿no? Estamos suponiendo que en el caso del cohete, tanto el cohete como los gases forman parte del sistema. Entonces, por eso es que hay una conservación del ímpetu y aquí está, ¿sí? Aquí está la conservación del ímpetu señalada. Muy bien. Entonces nos dice masa por velocidad inicial y aquí tenemos en la primera foto el cohete tiene una masa m y está volando a una velocidad v. Bien, ese sería el ímpetu inicial. Y el ímpetu final, es decir, en el siguiente cuadro, en la siguiente escena, hay un cambio en la masa. No nos dice nada, ese cambio en la masa va a ser negativo, pero no le ponen el signo simplemente para decir, bueno, hay un cambio en la masa. ¿Sí? Y ese cambio en la masa aquí aparece en el cohete como un m más un dm. ¿Va? Bien, pues ese dm que ganó el cohete, por decirlo así, va a ser el contrario de lo que está acá. Este dm va a ser negativo, así que este número al final es positivo, es la masa de los gases, ¿no? Y los gases salen a una velocidad u. Entonces, el S menos dm por esa u es el ímpetu de los gases. ¿Cuál es el ímpetu del cohete? Bueno, el cohete tiene un cambio en la masa y va a tener un cambio en la velocidad, pues si no, no, ¿para qué tirar los gases, verdad? Entonces, el producto de esta nueva masa por esta nueva velocidad, pues está aquí, una ecuación bastante fea, pero aquí está la nueva masa y la nueva velocidad, ¿ok? Bueno, la otra cosa que nos hace aquí trampa el libro es decir, bueno, podemos hablar de una velocidad relativa. ¿Cuál es la velocidad relativa de la nueva velocidad, esta, con respecto a los gases? Pues es la resta, ¿no? Si yo digo esta velocidad con respecto a la otra, pues me quito la otra, así es como si la otra fuera cero, por decirlo así. Entonces, la velocidad nueva del cohete con respecto a los gases, pues sería v de v menos la velocidad de los gases, y esa le vamos a llamar velocidad relativa. Bien, entonces vamos a cambiar, y en vez de usar la u, vamos a usar la velocidad relativa. Entonces, fíjese cómo aquí yo multiplico el menos dm que tengo aquí, lo voy a multiplicar por la u, y la u es b más db. Vamos a despejarla, sería
B más dB menos B rel, ¿verdad? Entonces aquí está B más dB menos B rel. Y en el otro lado tendría lo mismo, ¿sí? Exactamente lo mismo. No he cambiado nada, la masa nueva y la velocidad nueva. Y entonces enseguida lo que hago es desarrollar menos dm por b es menos b dm. Aquí está. Esa, ok, y luego menos dm por db es esto, menos dm db. Menos dm por Brel es m es dm por Brel. Y luego acá de este lado sería m por b, que es esta m por b. Y luego m por db. Y luego b por dm. Y luego dm por db. Entonces fíjese cómo aquí de una vez ya la estaba matando, ¿no? Esta de la cruz se fue con esta de la cruz. Esta de izquierda arriba, derecha abajo, se fue con esta de acá. Y esta de derecha arriba, izquierda abajo, se fue con esta de acá. Entonces, ¿qué sobrevivió? ¿Qué fue lo que sobrevivió? Sobrevivió este término y sobrevivió este término de aquí, ¿vale? Bien, entonces, ya puestos como estamos, reacomodamos, borramos todo lo que se mató. Estos nos quedan así como diferenciales, entonces vamos todos a dividirlos entre el dt para tener derivadas. Y aquí lo que tendríamos es menos dm en dt por la velocidad relativa igual a m por dv en dt. ¿Ok? Entonces, a esta dm en dt negativo lo vamos a rebautizar como r por definición. ¿Ok? Y el dv en dt ya sabemos que es ¿qué? Aceleración. ¿Ok? Entonces significa que lo que conocemos como la primera ecuación del cohete es que la r por la velocidad relativa es igual a masa por aceleración. ¿Qué es la R? Es cuánta masa está perdiendo el cohete. ¿Sí? El cohete pierde masa a una tasa, a cuántos kilogramos por segundo, cuántos, lo que sea, ¿no? Y esos gases que están perdiendo a esa tasa salen a cierta velocidad. Pero la velocidad del cohete con respecto a los gases es la misma que la velocidad de los gases con respecto al cohete. ¿Vale? Entonces, por eso ese R por B se refiere básicamente a los gases. ¿Qué tan rápido salen y qué tantos gases salen por unidad de tiempo? Entonces, eso va a ser masa por aceleración, masa del cohete por su aceleración. ¿Ok? Bien. Entonces, a ese producto de R por velocidad relativa se le conoce como el empuje del motor del cohete o el thrust. ¿Ok? Entonces, si ese thrust es constante para un cohete dado, entonces nosotros podríamos pensar que podemos jugar con estos términos también, ¿sí? Y a partir de aquí podríamos hacer una ecuación diferencial, es decir, tomo la masa que está aquí, la paso para abajo, quito el dt, bueno, aquí directamente más bien de la primerita, tomo la masa y la paso hacia abajo y sería dm entre m igual a dv entre vrel, ¿ok? Y entonces eso lo podemos integrar, hacemos la integral y lo que nos va a salir es que el cambio en la velocidad del cohete va a estar dado por la velocidad relativa de los gases por el logaritmo natural de masa inicial entre masa final. Y a esa se le conoce como la segunda ecuación del cohete. Bien, yo creo que se puede llegar a esto con menos magia. Quise seguir más o menos lo del libro por si lo ven por ahí y no les resulte tan escabroso. Pero yo creo que considerando que los gases son una pelota y el cohete es otra pelota, hacemos una especie de colisión al revés, ¿no? O sea, en vez de ser una colisión donde llegan y se juntan, estaríamos hablando de algo que estaba junto y se separa, y entonces seguramente llegamos, no seguramente, vamos a llegar a las mismas ecuaciones.
Bueno, y aquí ya nada más por pura payasada, pues ponemos algunos de los cohetes más grandes que han existido. Ahí está el Saturno 5, que fue el que llevó al hombre a la luna, es el cohete más grande que existe, ¿sí? Y ahorita el cohete más poderoso que hay es este, el Falcon Heavy, que seguramente escucharon hace recientemente las noticias que ya voló, ¿no? Entonces, el thrust, para que tengamos una idea, el thrust del Falcon Heavy es de 16 meganewtons, el thrust total, y el thrust del Saturno 5 era de 5 meganewtons. Entonces, sí que hasta el momento es el Falcon Heavy el cohete más poderoso de todos. Como pudieron ver, lo que hace el thrust efectivamente es mover al cohete. Como parte de la payasada, pues vamos a tener el despegue del Falcon, ¿no? 3, 2, 1. Liftoff of the Falcon 9. Vehicles pitching downrange. Stage 1 prop is nominal. Stage 1 entry startup. Stage 1 is transonic. Stage 1 landing weird startup. Stage 1 landing leg deploying. Falcon 9 has landed. Bien, pues yo creo que hasta aquí llega la primera unidad del curso. Y bueno, hay que estar ahora, vamos a tener nuestra actividad de contestar un breve cuestionario de la clase, simplemente para clarificar los conceptos. Y luego yo les voy a proporcionar la resolución de problemas y ustedes van a hacer la otra mitad. Yo hago una mitad, ustedes hacen otra. Bueno, vamos a seguir entonces las instrucciones que aparezcan por ahí en el Blackboard. Entonces, pues un placer y nos vemos en la compu.